¿Os habéis preguntado alguna vez cómo hace el Real Madrid para transmitir ese espíritu ganador, ese espíritu indomable, inasequible al desaliento, incapaz de rendirse y hasta el final vamos Real, de generación en generación, sin importar quiénes están, quiénes se quedan, quiénes se van, sin importar si son canteranos, si son fichajes, si son españoles, si son extranjeros, si son americanos, si son africanos, le da igual y ese espíritu se sigue transmitiendo de generación en generación? Vamos a hablar de ello porque a lo mejor hoy os descubro un par de secretillos que no habíais tenido en cuenta. Hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet, probablemente el santo grial, lo que todos los equipos de fútbol del mundo y probablemente todas las entidades deportivas del mundo buscan, es lograr lo que el Madrid tiene año tras año, generación en generación, década tras década, que es hacer que los jugadores que llegan y se visten con esa camiseta y portan ese escudo parecen incapaces de rendirse, parecen encontrar fuerzas donde otros flaquean, parecen siempre estar dispuestos a dar más. Y todo el mundo se pregunta cómo lo hace el Real Madrid, porque si fuese, digamos, no sé, una filosofía como la del Athletic de Bilbao, que trabajase solo con canteranos formados desde pequeñitos, pues dirías, ahí está el secreto. Les forman desde pequeños, les meten en la cabeza ese espíritu indomable y van creciendo con eso y no hay forma luego de sacárselo. Pero la realidad, como os digo, es que no ha importado nunca si venían de fuera, si eran canteranos, si eran de cualquier país. Eso no es entonces la razón. También podríais preguntarse, ¿debe ser la razón una razón institucional? Algo que hace, no sé, les prometen unas primas millonarias o alguna cuestión así. Pues mira, quizás ahí tengáis algo de razón. Hay una cuestión que no es la principal, pero tampoco es baladí, que es el que yo llamo el test Bernabéu. Imaginaros vosotros si os ponen, eres jugador de fútbol y os ponen ante dos escenarios a la hora de negociar las primas por las victorias. Os dicen un escenario A que puedes elegir, que es por derrota, por supuesto no recibes nada, por empate 5.000 euros y si ganas 10.000 euros. O por el contrario puedes elegir el escenario B, estos son como las pastillitas de Matrix, la roja o la azul, y en el escenario B te ofrecen nada por perder, nada por supuesto tampoco por empatar, pero los 15.000 euros completos si logras la victoria. Y solo puedes quedarte con un escenario. ¿Cuál elegirías tú? Nos daban una prima por ganar. Entonces, los veteranos entonces se reunían y decían, tenemos unas 5.000 pesetas por empatar y 10.000 pesetas por ganar. O solamente vamos a ganar y nos dan 15.000. ¿Qué hacemos? Y todos los veteranos siempre iban a ganar. No se conformaba con empatar. Eso te quiero decir que era un espíritu ganador, o sea que el Madrid siempre jugaba a ganar. Si os dais cuenta que esto es lo que hacía Bernabéu y cómo la división de la plantilla veteranos y noveles, eso que siempre cuenta el himno y que es uno de los grandes secretos también del Real Madrid, los veteranos siempre elegían la opción de la victoria como única alternativa. No estás dispuesto a aceptar nada adicional a tu sueldo que no sea por la victoria. El empate no te sirve. Siempre vas a ir a ganar. Y no es que os diga que el que elija lo otro pues no sea un gran profesional. Simplemente este era un test que hacía Bernabéu para determinar si eres o no material Real Madrid. Si tú eliges la pastillita azul o la roja, la opción A, la que puedes ganar algo con el empate, no eres material Real Madrid. Eres un tío demasiado conservador que no está dispuesto a funcionar con ese espíritu indomable de ganar siempre, de ese deseo de competir para ganar, no competir para empatar y mucho menos aceptar nada por algo que no sea la victoria. Aquí Pirri lo indica perfectamente. Los veteranos eran los que le empujaban a los jóvenes y por eso eran veteranos, porque habían elegido siempre
esa opción, y a los jóvenes no les quedaba más remedio que mirar el ejemplo de los veteranos. Pirri José Martínez vino con 19 años del Granada en el año 64 y 2 años después, en el 66, era titular en la sexta Copa de Europa que ganamos en el estadio de Heysel, en Bruselas, contra el Partizan de Belgrado. Y esa fue una Copa de Europa también interesante, porque se enfrentaron al Inter de Milán en semifinales. Bueno, otro día hablaremos de la sexta, pero para que os deis cuenta, Pirri era un tío de 19 años que mide unos 76 y era central o líbero, jugaba de central o de líbero, con 1,76, o sea, un tío relativamente bajito, más o menos lo que mide Vinicius. 1,73 mide Carvajal, o sea, 3 centímetros más que Carvajal, y era central y fue central titular. En 16 temporadas que jugó en el Madrid ganó 10 ligas, 4 Copas del Rey y una Copa de Europa. O sea, este es un tío de los máximos representantes, quizá uno de los grandes olvidados. Otro día hablaremos de Pirri, porque Pirri yo le guardo un especial cariño en mi corazón, porque de pequeño mi padre me regaló un libro escrito por Pirri, que era una autobiografía que se llamaba Mi Real Madrid el campeón, que lo conservo todavía y lo guardo con mucho cariño. Pero para que veáis cómo explica Pirri la función de las primas, era una criba para elegir a los jugadores que tuvieran ese espíritu ganador, y como veis también los veteranos enseñaban con el ejemplo. Y aquí es donde está, yo creo, una de las partes más críticas de cómo transmite el Real Madrid ese espíritu ganador, y es lo que yo llamo la importancia de los jugadores puente, que son jugadores importantísimos que están ahí para predicar con el ejemplo, para enseñarles a los noveles, de nuevo esta mezcla de los veteranos y noveles, los famosos Zidanes y Pavones de la primera etapa de Florentino. ¿Por qué creéis que lo hacía así? ¿Por qué siguió el ejemplo que él dio Bernabéu en su día? Tú tienes que tener a una serie de jugadores que sirvan de enlace intergeneracional, como lo fue Pirri. Pirri recibió, digamos, el testigo de la generación de Di Stéfano, de Gento, de Puskás. De hecho, el primer partido en el que jugó Pirri salió sustituyendo nada más y nada menos que a Pancho Puskás, ¿no? Supongo que el partido estaba ganado y le sacaron para cerrar el resultado. Pero como os digo, aquí está el cómo se pasan el testigo de unos a otros y la importancia de tener a estos jugadores que han heredado a su vez el espíritu ganador de generaciones anteriores y lo transmiten a los nuevos que llegan. Los jugadores puente son clave a la hora de transmitir el espíritu ganador de generación en generación, de plantilla en plantilla. Y cuando se pierde ese nexo, cuando hay una generación perdida que no ha logrado entregar el testigo a otra, por lo que sea, porque no se eligieron a los jóvenes y llegaron jóvenes que elegían la pastillita A, o porque no supieron transmitir como debían esos veteranos, o esos jugadores puente no transmitieron de la forma adecuada a los nuevos o a los que llegaban ese liderazgo o esa ambición por ganar, también empiezas a encontrar la costumbre de no ganar, y eso es muy malo. Por eso a mí no me gusta perder ni siquiera en los partidos de pretemporada, porque al final te acostumbras a perder o a no ponerle importancia al espíritu de la victoria. Y como os digo, si se pierde ese eslabón generacional, si esos jugadores puente no logran transmitir de alguna manera ese espíritu ganador a las generaciones siguientes, luego es muy complicado de construir y se pasan sequías tremendas como la que os digo, esa del 66 al 98, 32 años sin ganar la Champions, aunque se dominaba con cierta comodidad en el, digamos, en el torneo local, en la Liga Española. Este tema del test Bernabéu, por supuesto, es algo que sería muy fácil de imitar, no es el gran secreto. Todos los equipos podrían hacer algo similar, ir haciendo criba e ir descartando a los jugadores que estén dispuestos o
que quieran cobrar por empatar y no estén dispuestos a arriesgarlo todo por ganar. Ese, por supuesto, como os digo, no es el secreto. También lo de los jugadores puente, pues es importante, pero obviamente hay momentos en los que se pueden perder y se pierde esa racha ganadora. Todo suma, el poder hacer esa criba, el poder tener los jugadores puente, el elegir también a los que vienen, que encajen en la filosofía, que sean madridistas, que no rompan el clima madridista que existe en el vestuario. Cuando llegas y metes elementos que distorsionan, que son tóxicos, como os había comentado en el vídeo que hice sobre Neymar, estás corriendo demasiados riesgos y puedes tener problemas después a la hora de transmitir de generación en generación, porque encuentras divas que, ya se creen por encima del club. Y como veis, el test Bernabéu cuenta, el tener jugadores puente es importantísimo, pero el test definitivo, y eso es algo que es difícil, no, complicadísimo de imitar, es tener una afición puñetera. Nada de una afición conformista. Nosotros, el madridismo, somos aficionados inconformistas por naturaleza, que no estamos dispuestos a regalar nuestro aliento. Necesitamos que el aliento sea algo mutuo, algo de ida y vuelta entre equipo y afición. En el Madrid nadie regala nada. Si tú no das el 110%, la afición lo detecta. Eso se olfatea. Los jugadores que no terminan de encajar con la filosofía van a recibir pitos porque se lo merecen. Y ahí esos vasos comunicantes de ida y vuelta entre afición y equipo, esa relación tan tormentosa que no se da, yo creo, que en ningún otro equipo, sino que en los demás son las aficiones incondicionales, los que piden que se aplauda siempre, los que no soportan que haya silbidos a los propios o que incluso haya aplausos a los rivales si es el caso en que vemos que nos superan. Pues no terminan de comprender cómo funciona el equipo, porque la combinación de todos esos factores, el hecho de que la afición sea el test definitivo, los pitos de la afición hacen que el jugador que vale se revele, saque fuerza interior, saque orgullo torero, saque espíritu de superación y no se hunda. El jugador que ante la pitada, que la pitada siempre es válida por parte del público, el público no pita de forma gratuita, por mucho que os digan, es que han pitado a Zidane, es que han pitado a Cristiano. Sí, porque además a los que más tienen, a los que mejores son a los que no se les puede dejar de exigir el máximo. Y por eso es la combinación, de estos tres factores, ¿no? El pasar el test Bernabéu, el que seas un tío que solo está dispuesto a ganar y no contempla el empate como opción. Lo segundo, tener los jugadores puente que transmitan estos valores dentro de la plantilla y pasen el testigo de generación en generación. Y lo tercero es pasar el test de la afición. Si tú eres capaz de sobreponerte a los pitos de la afición y tomarlos como un acicate para tratar de superarte, para ser mejor cada día, para buscar lograr ese aplauso que va a ser mucho más satisfactorio para ti, al final vas a lograr tener una plantilla llena de jugadores que heredan el espíritu ganador que es legendario en el Real Madrid. Por supuesto, hay muchos otros factores que algún día comentaremos con un poquito más de precisión, pero ¿qué os parecen a vosotros estos tres factores? El test Bernabéu, el tema de los jugadores puente y el tema de el pasar la criba de la afición. ¿Creéis que estos son los secretos que hacen que el Madrid pueda transmitir ese espíritu ganador de generación en generación? ¿Son el mejor, test de reclutamiento de los jugadores válidos y de apartar a los que no lo son? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!